Doctor, pues ya me cedo la palabra, muchas gracias. Sí, muchísimas gracias. De hecho, es para mí un verdadero honor estar aquí, CIDETEC. Conocemos este centro desde que era campo, cuando empezaban las incubadoras por aquí, y bueno, pues el doctor Yuli Meas y el doctor Gabriel Seade, promotores que arrancaron este proyecto, pues hemos estado en contacto con ellos. Entonces el hecho de que nos inviten a dar una plática aquí verdaderamente nos halaga mucho y nos honra mucho. Muchas gracias. Mi nombre es Rafael Mier Maza, soy físico de la UNAM y tengo doctorado en física, pero no solo he sido investigador, sino que también he sido empresario. Soy miembro del IEEE y soy Senior Member, Life Senior Member. El Life lo gané no por méritos académicos, sino por viejo, pero bueno. Fundador de la Academia Mexicana de Kayak de Mar, educador en diabetes certificado recientemente y director del programa Amigos sin Diabetes. La siguiente, ¿no? Mi historia en tema de nutrición, yo empecé con artritis reumatoide hace 38 años, pesaba 92 kilos, he sido competidor de kayak y previa a las competencias, como todos los atletas de mucho entusiasmo, comía pastas, harinas, azúcares y todo. Cuando estaba cruzando el mar de Cortés en una ocasión en kayak, nos tocó mal tiempo y se me acabó el azúcar en el camino y tuve ahí un momento difícil y me quedé pensando por muchos años. Y en 2013 empecé con un tema de dietas para bajar mi colesterol y la glucosa, que estaban al límite. Ahora peso 75 kilos y puedo hacer regatas como en 2015, 50 kilómetros en 6 horas en el Papaloapan, o la semana antepasada, hace un mes, 52 kilómetros en 2 días en Coatzacoalcos, ambos sin uso de carbohidratos. O sea, sin Gatorade, sin azúcar, sin pasta, sin galletas, sin chocolates, nada de eso. La artritis casi no se nota y de hecho pues no me molesta. Y es interesante porque supuestamente la artritis es una enfermedad que nadie conoce de qué es, pero de alguna manera muchos autores piensan que están relacionadas. No podía faltar el antes y después. Este era el antes, este es el después, este era el antes y este es el después. Y como ven, sí hay un cambio más o menos importante en la parte crítica de lo que es la obesidad, que es cuando está en el abdomen, que es donde el hígado y las vísceras y todo se llenan de grasa y son las que crean las endoxinas y otros productos que no son muy saludables. La siguiente, por favor. El peso, rápidamente, aquí estaba, cuando empecé a graficarlo, ya iba por aquí, estaba un poquito más arriba. Y ahorita ven, aquí en 3 años, pues, lo he sostenido en este rango, ¿verdad? Y además con todo, ahorita tengo amigos que me siguen en Baton Rouge, Luisiana, en Corpus Christi, Santa Catarina, Irapuato, Querétaro, Veracruz, competidores de kayak y deportistas. Siguiente, perdón. Ahorita van a ver, aquí hay, rápidamente nada más para que vean, son libros y revistas y YouTube y artículos técnicos. Y la siguiente, por favor. Y más libros, y la siguiente, más libros. Como ven, todos estos, pues bueno, de algunos los tengo ahí juntos porque casi los consigo en Kindle la mayoría, pero cuando no, pues compro la versión empastada y la sigo por ahí. Siguiente. El esquema de la presentación el día de hoy va a ser metabolismo, calorías e insulina. La idea de esta plática es tratar de enfocar hacia dónde está jalando la ciencia en relación a los temas de nutrición, dieta y demás. Y también, de alguna manera, dejar un poquito algunas semillas de lo que pudiera ser la solución para algunas personas que pudieran interesarse en el caso personal, pero más que nada como un centro de investigación, pues la idea era más bien platicar un poquito sobre el estado del arte del estudio en este tema, ¿sí? Pero sin embargo, pues podemos ver las cosas que ustedes gusten. Aquí tenemos
Los orígenes de la obesidad en el siglo XX, los esquemas de nutrición de 1956 a la fecha, la dieta y cómo se relaciona con el cerebro, la dieta y su relación con la flora intestinal, la dieta y su relación con el ADN, con la genética de la persona, la dieta y la sal, el plan de alimentación, el plan de ejercicio y conclusiones. Si alguno de ustedes todavía logra estar despierto para la parte de aquí abajo, tengo aquí un premio para obsequiarles, y a los demás pues, no se van a dar cuenta de que era el premio porque van a estar dormidos. Sí, pasamos a la siguiente, por favor. El ser humano evolucionó como cazador-recolector. Esto es una cosa que es muy interesante. Miren, el ser humano desde los 2 millones de años en que viene su proceso de evolución, pasa por épocas de calor y de frío y curiosamente casi siempre el ser humano se genera en lugares de climas extremos, como por ejemplo puede ser la parte central de África o como puede ser en las partes nórdicas de Europa. Y en ese caso los inviernos y los veranos regulan mucho. Y el cazador, me voy a ir rápido, pero me paran y me preguntan lo que quieran. En las épocas en que cazaba, pues no cazaba diario, no podía cazar todos los días, sino que iban, cazaban algo y cuando cazaban algo se lo tenían que comer todo. Y eso que se comían, pues lo usaban varios días, que pasaban algo de hambre, estaban en dieta, en ayunas. Cuando llegaba el verano, cuando pasaban los fríos, algunas frutas, algunas plantas salían y entonces podían comer de ellas. Y de alguna manera su organismo se acostumbró, igual que en otros animales, a recibir alimento antes del invierno y después en el invierno pues ya no había plantas, difícilmente encontraban animales, era más difícil la caza y entonces tenían que sobrevivir y la humanidad aprendió a sobrevivir en base a la grasa que acumulaba por las plantas y las verduras que comía y lo que les había quedado del alimento que habían tomado. La capacidad de caminar erecto y crear armas para cazar desarrolló el cerebro. Siguiente, por favor. El organismo se preparó para alimento base de caza y pesca, días sin comer, inviernos largos, plantas y frutas silvestres en verano y otoño. Y entonces entran 2 hormonas muy importantes en el sistema, una que es la insulina y otra que es la vitamina D. La insulina regula, es una llave que regula hacia dónde manda los alimentos para que se almacenen y se guarden. Y la vitamina D en el verano se forma más porque le pega a uno el sol y hace que almacene uno grasa. Y en el invierno, que no hay vitamina C, hace que la grasa salga y se consuma. Es un mecanismo muy sabio de sobrevivencia. Siguiente, por favor. Pero entonces llega el cazador, ¿verdad? El cazador-recolector y sale a su cacería cotidiana, se sube a su coche, maneja 10 minutos porque el súper está a 3 cuadras y llega y se encuentra el producto que va a cazar. Todas las frutas del mundo, todas las verduras, carnes y todos los alimentos procesados. Y entonces ahí le damos en la torre al cazador-recolector porque se afecta su mismo mecanismo que no ha cambiado genéticamente, se ve afectado por tanto ingreso de comida. Siguiente, por favor. Tradicionalmente se dice, las calorías ingeridas son las calorías quemadas. Las calorías que me como, dicen, si tú vas al gimnasio, quemas 500 calorías, te comes 500 calorías, tu peso va a estar igual. Pues no es cierto, no es cierto. Se apelaban al segundo principio y a las leyes de la termodinámica, pero no es cierto. De hecho, aunque se hacen bolas ahí los escritores, los nutriólogos, pero a fin de cuentas las calorías ingeridas son las calorías quemadas, más las calorías almacenadas, menos las calorías excretadas, o más las calorías excretadas, porque a fin de cuentas, si yo como fibras con azúcar, las fibras con azúcar, no todas se digieren, el organismo no las puede procesar todas y las elimina, ahí se van calorías. Y también hay que tomarlas en cuenta, en la suma todo suma. Si fuéramos contadores, lo veríamos muy claro, ¿no? Todo lo que entra y todo lo que sale tiene que contabilizarse, ¿verdad? Y aquí la contabilización simplista está mal hecha. Siguiente, por favor. Existen 3 tipos de nutrientes, carbohidratos, proteínas y grasas. Más o menos, puntos decimales más, puntos decimales menos, los carbohidratos tienen 4 calorías, kilocalorías, pero se ponen con C mayúscula, por gramo. Las proteínas 4 y las grasas 9.
O sea, las grasas permiten tener más calorías que consumir o que quemar. Bien, todos los alimentos tienen un poco de las tres. El siguiente, por favor. Y aquí viene todo el truco, todo el tema. De lo que yo voy a platicar hoy, pues yo tengo mi predilección, tengo mi línea de mi gusto, pero lo que voy a tratar de hacer es ser lo más imparcial posible en el sentido de reconocer otras formas de pensamiento, de dietas y de sistemas, porque a fin de cuentas la ciencia es la que va a descubrir cuál es la buena y cuál no es la buena, y no se pueden sacar conclusiones a priori. Pero en lo que sí todos nos ponemos de acuerdo es que la llave de todo el sistema es la insulina, entre otras, pero la principal es la insulina, que abre la puerta de entrada de la glucosa al músculo, permite que se queme azúcar para hacer ejercicio, abre la puerta de entrada de la grasa al tejido adiposo. O sea, habiendo insulina, estando la llave, abre la llave para que la grasa se almacene. Y abriendo insulina, ¿sí?, cierra la producción de glucagón del páncreas. Cuando no hay azúcar, el páncreas produce glucosa para que no se quede sin azúcar el organismo. Y cierra la puerta de la salida a los triglicéridos. O sea, esta llave atrapa las grasas y las encierra y no las deja salir. Pasamos a la siguiente, por favor. Y aquí vamos a ver, esta es probablemente una de las partes más densas de la plática, pero vamos a suponer que nosotros comemos dos cosas, grasa y azúcar. El azúcar se divide en glucosa y fructuosa, y lo comento porque tienen un camino diferente a través del organismo. Pero a fin de cuentas, el azúcar del intestino pasa a la sangre, la grasa del intestino pasa a la sangre, pero tenemos insulina porque el páncreas detecta que viene azúcar en la comida e inmediatamente genera insulina. Cuando yo veo un pedazo de pastel, así miren ustedes, así con su cremita, chantilly arriba y su cerecita y todo, todos ustedes ahorita acaban de generar insulina. Nada más por el hecho de pensar en que van a comer azúcar, ¿verdad? Pero a la hora que entra el azúcar al organismo, entonces automáticamente entra más. Si es mucha azúcar, genera mucha insulina, si es poca, genera poca. Y no toda la gente reacciona igual a la insulina, pero la insulina entonces hace su labor como llave. Permite la entrada del azúcar al músculo para que sea quemada como energía, el ATP, que es la pila de los músculos. Permite que la grasa se vaya al tejido adiposo y se guarde. Allá dentro del tejido adiposo hay una cosa que se llama glicerol, y el glicerol junto con los ácidos grasos de diferentes tipos, saturados, monosaturados, polisaturados, se mezclan y forman un triglicérido. Y ese triglicérido se queda atrapado porque la insulina no lo deja salir. Pero la fructuosa sigue un camino diferente, esa pasa al hígado, y en el hígado la convierte en triglicéridos y los manda a la sangre. Cuando nos miden los triglicéridos en la sangre, no son los triglicéridos que me comí, son los triglicéridos que generó mi hígado. Si yo tengo muchos triglicéridos, mi hígado está generando muchos triglicéridos, porque esos están libres por acá, en la sangre. Los triglicéridos que vienen por el lado de la comida, las grasas que vienen por el lado de la comida, las atrapa el tejido adiposo. Y aquí vemos al gordito, ¿verdad? Pasamos al siguiente, por favor. En el caso de que no haya insulina, vamos a suponer que no hay azúcar, no hay insulina, no hay la llave. Cuando no hay la llave, entonces lo que pasa es que la grasa que comemos los ácidos grasos pasan al hígado, y el hígado la descompone en fracciones más pequeñas que se llaman cetonas. Y las cetonas son unos elementos que el cerebro se fascina. El cerebro puede funcionar con 90% de cetonas y con el 5% máximo de azúcar. El cerebro funciona muy, muy a gusto con las cetonas. Pero además, los ácidos grasos, como aquí ya no hay la llave que cierre, el glicerol se rompe y los ácidos grasos salen y se van a la sangre. Circulan por la sangre y llegan al músculo, llegan a las vísceras, llegan al corazón, llegan al hígado y trabajan como energía, trabajan como combustible y funcionan perfectamente bien como combustible. En ausencia de azúcar pueden funcionar muy bien como combustible.
Simplemente el tipo de músculo que quema la grasa es diferente al tipo de músculo que quema el azúcar. El tipo de músculo que quema el azúcar es por un proceso anaeróbico que no usa oxígeno, y el tipo de músculo que quema la grasa es aeróbico, quema oxígeno. Pasamos a la siguiente, por favor. Aquí vemos entonces este animal que come grasa, y su metabolismo es de rapidez, velocidad, ¿verdad? Y cuando caza una presa se la come completa y se come las partes más grasosas del animal, no se come las piernas, las patas, esas se las deja a los buitres. Y por el otro lado se dice que no coman grasas, porque si comen grasas se engordan, que hay que comer carbohidratos. Y pues la vaca lo que come es carbohidratos. El paté de foie gras es uno de los platillos más ricos que puede uno comer. Y a fin de cuentas, ¿qué es? Es el hígado hinchado de los gansos. ¿Y cómo le hinchan el hígado a los gansos? Pues le inyectan, ¿qué cosa? Maíz, carbohidratos. Es una crueldad, pero a fin de cuentas los carbohidratos generan la grasa, como el modelo que les puse atrás. Siguiente, por favor. Entonces, el tema es que desde 1864, o sea, poquito después de mediados del siglo XIX, ya había gentes que detectaron que de alguna manera la gordura estaba relacionada con las harinas y con el azúcar. En este caso, William Banting, que era un enterrador que pesaba 200 kilos y bajó rapidísimamente, y se le ocurrió escribir un libro que se llama Letter on Corpulence, y en ese libro lo vendió por miles, fue uno de los bestsellers de Inglaterra en 1864, y donde dice que la obesidad y gota se deben a azúcar y harinas y se controlan con dieta de carnes, grasas y un poco de pan tostado, así lo puso él. Jean Antelme Brillant-Savarin, fisiólogo del gusto, ¿verdad? Dijo, y él era un sibarita, era el asesor de las cortes en cuanto a técnicas de comida y todo, que la razón principal para la obesidad es demasiadas almidones y comida rica en harinas. En Alemania, a principios del siglo XX, se empezó a perseguir una dieta en la que el azúcar se encontraba como el gran problema. Inclusive empezaron a tratar niños con epilepsia, con dietas altas en grasas y bajas en carbohidratos, con muy buenos resultados. Siguiente, por favor. Pero vino la Primera Guerra Mundial, los grupos de institución dietética en Alemania cambiaron, algunos se fueron a Estados Unidos, y en 1957, Ansel Keys hace un estudio de varios países y se gesta el fraude científico más grande de la historia, con consecuencias fatales. Y es por esto, cuando un científico tiene una versión o un gusto o una sensación de que tal hipótesis funciona de tal o cual manera, tiende, y es un error, es una falta de ética, pero tiende a ajustar los datos a que funcionen como él quisiera. Él estableció una correlación entre el colesterol y las enfermedades coronarias para varios países, pero en su gráfica que publicó, nada más puso los países que caían adecuadamente dentro de la línea de la gráfica y dejó fuera otros varios. En 1957 varios científicos, y yo tengo inclusive los papers por ahí, objetaron esas conclusiones de Ansel Keys, y nada más que ustedes saben que en el medio científico los artículos, hay comités de evaluación, y los comités de evaluación tienen cierta predilección y hay grants y vienen de ciertos fondos, y en este caso los que lo objetaron no fueron muy escuchados, y la prensa y las instituciones gubernamentales decidieron, el colesterol es malo. Y conste que yo no voy a defender el colesterol como tal, lo que yo quiero es hacerles ver esta parte de la historia, porque esto es un dato real. Siguiente, por favor. Se generó el tabú a las grasas, fueron prohibidas por varios comités. McGovern especialmente influyó mucho, y la United States Drug Administration y la American Heart Association y otras les dieron tanto ímpetu que el Mr. Hayes salió en la revista Time, ¿verdad?, como el gran salvador de la humanidad.
Empezó la cadena de obesidad y diabetes en todo el mundo porque se aumentaron harinas, azúcar y sobre todo, no tanto la azúcar y la harina, alimentos procesados, grasas hidrogenadas, aceites vegetales, refrescos, alta fructosa. Desde 1957 el consumo de grasa ha bajado notablemente porque se ha satanizado, pero la obesidad y la diabetes han subido estrepitosamente. Entonces, no hay una relación causa-efecto. Entre menos grasa se está comiendo y todo, más obesidad se encuentra. Siguiente, por favor. Y entonces viene la carrera del pleito entre las diferentes versiones, las diferentes teorías. En 1961, Ansel Keys es la portada del Time. En 1984, ¿verdad?, sale que los huevos y el tocino son los villanos de la película. En 1999 resurge el movimiento pro grasas con la dieta de Atkins, y en 2014, ¿verdad?, ya sale así como el héroe de la película, la mantequilla. Bueno, cuando nosotros empezamos a estudiar toda esta problemática, llegamos a la conclusión de que algo no checaba, algo no cuadraba bien, como que eran versiones muy en los extremos. Y entonces tratamos de empezar a estudiar y nos metimos un poquito más atrás. Siguiente, por favor. Y empezamos a ver artículos y artículos, por ejemplo, el estudio de Framingham, Massachusetts, en 1992, probaron población de toda una ciudad por muchos años y les probaron todo, azúcar, nivel de sangre, todo. Y después empezaron los científicos a correlacionar con los años y llegaron a la conclusión de que el colesterol y la grasa no tenían nada que ver con los problemas cardiovasculares y con los problemas que tenía la gente. Y luego aquí viene otro artículo y otro más. Siguiente, por favor. Y otro más, y hay muchos, ¿sí? Siguiente. Pero, sin embargo, la United States Drug Administration sacó la famosa pirámide que todos conocemos, que es la que ha causado el problema más grande de obesidad. La mayoría de los alimentos que comemos tienen que ser pan, cereal, arroz y pasta. Desde luego, si al cereal le ponemos azucaritas y demás, pues mejor. Vegetales menos, arriba un poquito de... Arriba un poquito de leche y hasta el final en cantidades muy pequeñas, grasas y carnes. Esta pirámide ha sido muy criticada y se modifica, cada 2 años se modifica, pero sigue permeando el asunto de eliminar las grasas. A fin de cuentas, podemos teorizar, podemos saber los investigadores, los científicos, los que estudiamos estas cosas, los que las platicamos, pero a fin de cuentas somos los que estamos aquí. Se pelean Atkins con Ornish y con todos sobre la Stone, Barnard, sobre las diferentes dietas. Pero a fin de cuentas, la industria farmacéutica, la industria alimenticia y las guías gubernamentales tienen una fuerza muy grande. Por ejemplo, queda claro que el cabildeo en las oficinas de gobierno con los diputados y senadores, como para el caso que él mencionaba de McGovern y demás, están ahí metidos grandes presupuestos de miles de millones de dólares de gentes como Kellogg's, Coca-Cola, Kentucky Fried Chicken y demás, que influyen en las decisiones y en los publicados que sacan por ahí. Y además está la industria farmacéutica, que en el curso de diabetes que yo tomé nos dicen que la gente coma lo que quiera, nada más que calcule bien lo que se come para que antes de la comida mida cuánta insulina se inyecta para que compense los carbohidratos que se va a comer y que viva feliz, que lleve una vida normal, una vida sana, una vida de convivencia, de compañía. Bueno, ¿eso qué hace? Obliga a que toda la gente sea esclava de la insulina, pero además aumenta la resistencia a la insulina en el cuerpo porque se va poniendo la que va requiriendo y el cuerpo se va haciendo más y más resistivo a la insulina, y entonces su problema va aumentando y va a requerir más medicamento y va a requerir metformina y van a requerir otros tipos de cosas. Bueno, siguiente, por favor. ¿Qué ocurre en México? Le estaba explicando el problema de la obesidad y diabetes. En México hay una transición brutal. De repente hay una gran pobreza en el área rural. ¿Y cómo se resuelve el problema de la pobreza? Bueno, llega la gran industria. Por ejemplo, cuando yo estaba allá
allá arriba en Ciudad Valles, más arriba en un ranchito por allá, decían, espérate a que llegue el correo cuando venga el camión de la coca. O sea, venía el camión de la Coca-Cola y traía el correo y traía los servicios, era el enlace social con los ranchitos y los pueblos. Entonces, la gente empezó a comer, por ejemplo, el agua es insalubre, los refrescos son muy baratos, la gente empezó a comer refrescos. Los alimentos procesados, los charritos, las papitas. Siguiente, por favor. ¿Sí? De los tres estratos sociales, de hecho, estos son artículos que salen de revistas, el siglo XIX, el 80% de la población era rural. La siguiente, por favor. En los ranchos era muy común el chocolate caliente con pan dulce, los tamalitos, las tortillas hechas a mano, los guisos de pollo, puerco, cabrito, conejo, calabacitas, papas, verdolagas. No es una hora de hablar de eso porque les va a dar hambre. Pero los hombres eran sanos porque hacían mucho deporte y andaban a caballo revisando su rancho y todo, hacían mucha actividad, mucho ejercicio, pero eran una auténtica minoría. Siguiente, por favor. En el CNN y Expansión en 2013 publican el paso de la desnutrición a la obesidad no acaba la desnutrición, cuando empieza la otra. La compra de alimentos procesados altos en azúcar, grasas y sal, pobres en micronutrientes, alcanza el 50% de los mercados tradicionales y las frutas y verduras se venden en el 33% de los mercados tradicionales. Los hijos de madres desnutridas ya tienen desbalances que van hacia la obesidad. Y el ambiente obesogénico estimula el consumo de alimentos altos en calorías como harinas, grasas, bebidas endulzantes y vida sedentaria. En el momento que yo empiezo a tomar azúcares, carbohidratos, refrescos y empiezo a ganar peso, en ese momento las calorías que me como, aunque sean las mismas que se comen los demás o menos, ya no me sirven, porque las que almaceno como grasa no las uso como combustible, me hacen falta más. Pero además las que almaceno como grasa, la grasa trabaja, la grasa produce diferentes toxinas. Aparece en el pan Bimbo, primer pan industrializado en México. Aparece en refrescos Coca-Cola, Dr. Pepper, Jarritos, Delaware Punch, en las chaparritas el naranjo, que decía el anuncio, señor naranjo, qué buenas están sus chaparritas, ¿no? Y grasas hidrogenadas, como la manteca inca, sopas de lata y en sobre, arroz instantáneo, sin nutrientes, cornflakes de Kellogg, Rice Krispies, sucaritas cargados de azúcar, salsa catsup cargada de azúcar, algodones de azúcar en las ferias, hot cakes Aunt Jemima, si los han de conocer, y la miel de maíz, sabor a maple, que es estrictamente pura fructuosa, que se va derechito al hígado para producir triglicéridos y aceites vegetales. Esto es la dieta que la gente pobre que comía sano, comía poco, pero comía sano, de repente cambió a recibir todo esto y en cantidades abundantes. Y entonces, ¿en dónde es donde la obesidad en México es muy alta? En todos lados, pero en el área rural es muy, muy alta. Siguiente, por favor. Agua insalubre, refrescos. Y falta de recursos y tiempo, pan Bimbo, comida chatarra, papitas fritas y harinas, ¿sí? Etcétera. Siguiente, por favor. La Federación Mexicana de Diabetes, bueno, da unas estadísticas horribles, pero si pasamos a la siguiente, vean ustedes nada más aquí. La de San Fandila no la tengo porque en San Fandila puro esbelto, pero aquí están los diferentes estados y van a ver que todas rayan entre el 60 y el 70% cuando sumamos obesidad y sobrepeso. El 70% de los mexicanos caemos en la línea de obesidad o sobrepeso. Pero la diabetes empieza a gestarse varios años antes de que nos detecten sobrepeso. Desde que empezamos con el principio de obesidad, el síndrome metabólico empieza a gestar. Siguiente, por favor. El sobrepeso y la obesidad van en cadena. ¿Cuál es el síndrome metabólico? ¿Cómo sé que hay manifestaciones de un metabolismo irregular que va en cualquiera de estas direcciones? Índice de masa corporal alto, circunferencia de cintura mayor que cadera, alta presión arterial, triglicéridos altos, el buen colesterol que llaman, el colesterol de high density, de alta densidad, que sea bajo, alto nivel de glucosa en ayunas, y este es un valor importantísimo, la alta hemoglobina glicosilada, HbA1c, que es el promedio durante 3 meses de la glucosa que uno estuvo consumiendo. Entonces, si uno tiene glucosa, que estuvo consumiendo, la glucosa que uno tiene en la sangre, si uno tiene en la sangre alto nivel de glucosa,
esto se va a reflejar y en un promedio de 3 meses. Si hoy me tomo la Coca-Cola y mañana voy al laboratorio, no va a reflejar si estoy bien o estoy mal. Este de aquí va a decir, no a mi cuate, llevas 3 meses echándote tu Coca-Cola. No me cuentes. Siguiente, por favor. 3 de estas 6 que marqué ahí representan riesgo que hay que atenderse. La no atención pronta puede derivar en infarto, falla cardíaca, embolia cerebral, falla de producción de insulina, nefropatía diabética, que es lo que ustedes han visto, que está saturado el IMSS y que tiene un presupuesto caidísimo ahí por el problema de la diálisis. La retinopatía, que es la pérdida de la vista, la neuropatía, que tiene que ver con el pie, con gangrena o con el pie diabético. Siguiente, por favor. Si hay dudas, se debe visitar al médico y hacerse análisis de laboratorio. Esto es importante. Con medir presión, azúcar, HbA1c y lípidos, se da una cuenta muy clara de si hay un problema o no hay un problema. Siguiente, por favor. Entonces, ya pasamos aquí a los que hay nutrición y pasamos al tema de la dieta y el cerebro. En el caso, hay unos autores, este es un librazo de Perlmutter que se llama Cerebro, Grain Brain, cerebro de grano, y tiene otros 3 y afortunadamente es muy vivo, muy vivo, ya los tiene en español los 3 y los pueden ver. Pero él y muchos autores hablan de que el gluten y las harinas y azúcares tienen un efecto importante en el cerebro, de tal manera que la gente que come harinas, azúcares, aceites hidrogenados, el aceite hidrogenado es un aceite que... La margarina, por ejemplo, sí, no es mantequilla natural, porque la mantequilla natural se hace rancia pronto. El chicharrón de puerco se hace rancio pronto. Pero las grasas hidrogenadas le cambian en la cadena, ponen un hidrógeno, se trastoca uno de los elementos de la cadena de la grasa, y entonces ya se puede tener una grasa untable, ¿verdad?, que es muy resistente al almacén en el refrigerador, en las tiendas, y no le pasa nada, y esa es malísima. Y esos aceites hidrogenados, por ejemplo, la margarina es el ejemplo más claro, la manteca inca. El omega 6 está en todos lados. Es muy bueno, necesario para el organismo, pero a las vacas les dan maíz y en lugar de generar omega 3 generan omega 6. Los puercos les dan maíz, los huevos de los pollos, todo tienen omega 6. Y esto hay que bajarlo porque en cantidad pequeña ayuda mucho al organismo, en cantidad alta es tóxico. Y en los alimentos procesados. A los casos de Alzheimer, demencia y algunos casos de epilepsia y hiperactividad infantil, es lo que llaman diabetes tipo 3. O sea, los científicos han descubierto que la diabetes tipo 1 es cuando no hay insulina en el páncreas. Pero la diabetes tipo 2, que se asocia con la dieta y la nutrición, y las enfermedades mentales, es el mismo origen, ¿sí? Y hay casos de curas admirables con la dieta baja en carbohidratos y alta en grasa. Siguiente, por favor. Para muchos tiene más valor cuidar la dieta para conservar la capacidad cerebral. Con la dieta tradicional se asocia reducción de masa cerebral, reducción de capacidad cognitiva, y es algo que a mí me asusta terriblemente. Yo prefiero estar mentalmente muy bien a estar físicamente muy despierto, pero viviendo en otro mundo, ¿no? ¿Sí? Mejor desempeño de adultos con nivel más alto. Ahorita han salido estudios, yo he visto uno tras otro, que cuando llegan a los hospitales las gentes a hacerse estudios, las gentes que tienen problemas cardíacos, problemas de falla al corazón, son más las gentes que tienen bajo el colesterol que las gentes que tienen el colesterol alto. Siguiente, por favor. La interrupción de formación del colesterol, como los medicamentos, por ejemplo, Lipitor, ascorostatinas, Zocor y todas las estatinas, son terribles porque a fin de cuentas dañan el cerebro y dañan el músculo. No sé si han visto que la gente que toma estos medicamentos tiene dolores musculares con frecuencia. Pero lo más grave de todo es que tiene efectos mentales. Imagínense, el cerebro tiene 70% de colesterol. Si estas medicinas lo que hacen es que los precursores del colesterol impiden que se llegue a formar el colesterol, ya no permito, y esa sí permea el cerebro, ya no permito que se forme colesterol en el cerebro, y entonces mi cerebro está funcionando menos, las neuronas se conectan menos, etc. Entonces, muy importante
cuidar esto. El gran mito de la historia es que el colesterol causa aterosclerosis. Esto ya está desmentido. Lo que realmente causa daño es esto, los triglicéridos. Y el alto cociente triglicéridos HDL, sí, colesterol de alta densidad. Si este valor es cercano a 1, estamos bien. Esos son los que causan los problemas. Claro, dicen los doctores, oigan, es que yo hice una autopsia y abrí la arteria de una persona y a la hora que rompo la arteria y se florece así, sale así la gelatina, sale así toda la gelatina, dice, es colesterol. Entonces, dicen los científicos, abro la arteria, brota el colesterol, ¿qué es lo que es malo? Colesterol. Pero lo que hay que ver es no qué fue lo que pasó, sino qué fue lo que atoró el colesterol en ese lugar para que tapara la arteria. Siguiente, por favor. Me voy a brincar uno para estar en tiempo. Siguiente, por favor. Ahora vamos al tema de la dieta y la flora intestinal. Curiosamente, también otra línea de investigación que está manejando muchos autores. Siguiente, por favor. Entre ellos, Perlmutter y Mike Wurzel. Este señor es un genio. Belly Fat Effect se llama. Estos gentes han estudiado que la flora intestinal, según el tipo de flora intestinal, puede producir gordura, delgadez, obesidad, depresión, etc. Y lo más curioso de todo es que hay gentes que le damos una dieta para que bajen de peso y engordan, y otras que les damos la dieta contraria y engordan. ¿Por qué? Porque hay otro efecto que influye mucho, que es la flora intestinal. Y por ejemplo, si ustedes han tomado antibióticos o tuvieron una operación o tuvieron alguna intervención quirúrgica de algún tipo, les dan antibióticos para evitar la infección interna y esos matan la flora intestinal. Cuando ustedes matan su flora intestinal, entonces se generan toxinas que van al intestino, y las toxinas que van al intestino de alguna manera afectan y hacen que tengamos el sistema inmunológico baje del organismo. Entonces, el tema es, hay que tener diversidad de bacterias. Siguiente, por favor. Por ejemplo, las cepas de Bacillus bacterioretes, que es un grupo de bacterias, adelgazan. Las cepas de Bacillus firmicutes engordan. La relación flora-cerebro juega un papel muy importante en el metabolismo. Se conectan el cerebro y los vecinos, nuestros invitados en nuestra casa, que son las bacterias, juegan un papel importantísimo. Siguiente, por favor. ¿Sí? Tomar probióticos como suplementos, ya se venden en todos lados. El doctor Simi tiene 2 o 3 o 4 blotes de probióticos, y por cierto, funcionan bien. Yogurt con grasa entera sin azúcar para que fermente, pepinillos y otros vegetales fermentados en salmuera. Y los prebióticos son unos alimentos que las bacterias adoran, así, les encanta, les gusta tener. Alcachofa, col de Bruselas, jícama, nopales, cúrcuma, quesos, cremas enteras, hojas verdes como col, lechuga, espinaca, apio. Todos esos productos las bacterias les gusta mucho y fomentan las buenas bacterias. Siguiente, por favor. La dieta y el ADN. En otro lado, también la ciencia ha encontrado, por ejemplo, en el caso de Gary Taubes, que es un libro también buenísimo que dice cómo es que engordamos y qué podemos hacer al respecto, pone 2 parejas de gemelos, unos gemelos que no se ven en años, 2 parejas. Los vuelven a juntar y les toman una foto como Dios los trajo al mundo. Y están igualitos, idénticos. Estos gemelos idénticos y entre estos 2 gemelos idénticos. Y unos vivían en diferentes ciudades, tenían diferente comida, se casaron con diferentes gentes, tenían diferentes hábitos y eran idénticos. La genética dominó por encima de sus hábitos, sus costumbres, los contaminantes, etc. Y los genes regulan cómo se procesan los nutrientes. Y ahora ya se ha hecho una buena, de hecho ya está comercializando mucho, como me enseñó el doctor Yunimeas,
¿verdad? Como siempre mi maestro, que ya se comercializan compañías que te hacen un estudio de tu ADN y te dicen si puedes comer grasas, si puedes comer, qué tipo de ejercicio hacer, cómo hacer todo. Sin embargo, el mismo doctor Ordovás, que los que se anuncian lo mencionan como la fuente tecnológica de la información, él mismo dice que faltan varios años para estar lista, que está muy en pañales, que está muy primitiva, pero para allá va. En 10 años va a ser la verdad. El ADN nos va a decir exactamente si podemos comernos un gansito hoy en la tarde o no. En México ya se ofrece el servicio, pero es limitado. Siguiente, por favor. La dieta y la sal. Curiosamente, esta lógica es muy padre. El ser humano está acostumbrado a comer grasas, entre otras cosas, y verduras, y plantas, y otras cosas. Le quitan las grasas, le quitan todas las grasas y le quitan la carne. Para compensarlo y darle buen sabor a las comidas, se llenan de azúcar y de sales y de alimentos procesados que le ponen químicos para que sepan sabroso. Como se echan a perder, les echan grasas hidrogenadas y les echan grasas trans y aceites minerales. Y entonces le dicen a la gente, no comas sal, porque si comes sal, engordas. Y si comes sal, te sube la presión arterial. Pero si nos vamos a los orígenes y quitamos el azúcar, quitamos las harinas, quitamos las grasas trans y volvemos al origen, el organismo necesita sal y necesita una buena cantidad de sal. Cuando yo estaba en la Universidad de Rice en 1970, la sal era obligatorio tomarte una pastillita de sal antes de entrar al gimnasio. Y al salir del gimnasio era obligatorio tomarte una pastillita de sal. Como estábamos en Houston, que la humedad relativa es muy alta, la pastilla de sal venía envuelta en una peliculita de caramelo para que la humedad no la disolviera. Pero era obligatorio, pero salió la pirámide de la United States Drug Administration y se acabó el que a la gente le dieran sal en los gimnasios y luego empezaron a entrar otros suplementos. Pero a fin de cuentas, este señor que tiene un libro que se llama The Salt Fix, Dr. James D. Nicolantino, que es un libro de este año, es un libro reciente. Habla, por ejemplo, de un experimento sensacional. Si yo tomo más sal antes de hacer ejercicio y hago el mismo ejercicio, mi ritmo cardíaco va a bajar. Imagínense, por ejemplo, yo camino 3 kilómetros y mi ritmo cardíaco promedio fue 110 pulsos por minuto, ¿sí? Bueno, resulta que entonces yo tomo sal antes y lo vuelvo a hacer y mi ritmo cardíaco da 195 latidos por minuto. O sea, mi corazón trabaja más lento y hago el mismo esfuerzo, el mismo ejercicio, consumo menos oxígeno, quemo mejor mi energía. Pues yo me metí a probarlo, me metí a graficar y me tomaba mi sal en la mañana o no tomaba sal y empecé a graficar mis puntos y efectivamente llegué a la conclusión de que cuando tomas sal, tu corazón mejora. ¿Por qué? Porque la tensión periférica de las arterias baja y se expanden las arterias y entonces permite que la sangre circule mejor y llega más fácil el oxígeno a la parte donde se necesita para energía. Entonces, por lo tanto, la dieta tradicional debe reducirse la sal. Y en México, por ejemplo, prohíben en los restaurantes que se ponga en la mesa sal. Bueno, pues vamos a hacerlo al revés. Vamos bajando la harina, vamos bajando el azúcar. Prueben sal, pónganle sal, disfruten la sal y van a ver que se van a sentir mucho mejor, se van a sentir muy bien. Por ejemplo, todos tomamos aguas naturales de frutas y las aguas naturales le ponemos azúcar. Bueno, intenten poner agua con hielo, con 2 limones y media cucharadita de sal y van a ver qué sabroso sabe cuando tienen calor. Siguiente, por favor. Plan de alimentación. Y aquí vamos al tema, ahora sí, de lo que es la justicia. ¿Sí? Cada persona tiene características diferentes y se fijan metas según seas, pero pasamos a la siguiente. Y en este caso estaba la polémica, Dr. Atkins, Dr. Ornish, son los expositores de ambos extremos. Y aquí está Clinton, que tomó al Dr. Ornish y se lo llevó a la Casa Blanca como su asesor dietético. En el momento que se lo lleva como su asesor dietético, se va para arriba la dieta alta en plantas, baja en grasas, 0 grasas.
pero le da otra vez un ataque, le tienen que hacer intervención cardíaca a Clinton otras 2 veces, entonces quita al doctor Ornish y trae al doctor Mark Hyman, que era más moderado y le dejaba poner un poquito de grasitas. Pero a fin de cuentas, la lucha, la gran polémica está entre alto en plantas o alto en grasas y bajo en carbohidratos. Siguiente, por favor. Y aquí es donde llega la ciencia de nosotros. Decimos, a ver, si la dieta alta en grasas funciona y la dieta alta en plantas y baja en grasas funciona, porque hay testimonios que dicen que sí les funciona, dice uno, ¿cómo es posible que las 2 dietas en los 2 extremos funcionen? ¿Sí? Hay algo que no cuadra en la ecuación. Entonces digo, vamos a quitar todo lo que los 2 quitan. Sale margarinas, grasa, azúcar, miel, piloncillo, hidrogenadas, aceite vegetal, aceite de maíz, aceite de cárcamo, alimentos procesados, lo que diga libre de grasa, lo que diga libre de azúcar, todo lo que es. Lo quitamos. Y entonces las 2 dietas, cuando quitamos todo esto, funcionan. Caray. Bueno, siguiente, por favor. Entonces digo, bueno, hay algunos que estos de acá, pues como que no aceptan, y estos de acá, pues como que no aceptan o aceptan a medias. Bueno, les puse como regulares. Y hay otros que estos dicen como muy buenos y estos dicen que son muy buenos. Pero estos pueden aceptar estos y estos pueden aceptar estos. Entonces, siguiente. Aquí aparece nuestro plan de dieta. Los buenos, porque serían aceptables por todos, ¿verdad? Bueno, mantequilla, aceite de oliva, aceite de coco, aguacate, manteca de cerdo, nuez, almendra, cacahuate, aceite de canola, carne de res, carne de puerco, borrego, pescado, huevos, mariscos, aves. Y del lado de las gentes que están en las plantas, frutas como arándano, los berries, zarzamora, mora, fresa, manzana, limón, naranja, hojas verdes como espinaca, col, leche, brócoli, jitomate, cebolla. Estos, pues puede uno comer paté, pero a la gente no le gustan las vísceras o lo que sea, carne, y los huevos industriales empezamos a ponerles peros. Los huevos industriales los alimentan con maíz, que tiene mucho omega 6. La carne de ganadería atrapada, le ponen con maíz y tiene mucho omega 6. Pero la carne de rancho, la carne de pastura, aquellos lo van por acá y según yo, los hay mejor. Siguiente, por favor. Diego Gustavo me presentó con la dieta, Gustavo, baja en carbohidratos y alta en grasas, también llamada Atkins. Los argumentos se pueden ser muy convincentes y yo la agoté. Pero él estudió mucho y ha seguido otro camino. Motivo el mío, usar la grasa como combustible y no volver a depender del azúcar en competencias de larga duración. O sea, cuando yo compito por 5 horas, 6 horas, 8 horas, cuando mi organismo se acostumbra a no quemar azúcar, sino quemar grasa, puede irme 3 días seguidos, mientras tenga suficientes electrolitos como sal y demás, puede irme 3 días seguidos y aguanto perfectamente, sin comer y sin nada, porque tengo todavía mis kilitos. Miren, 1 kilo de grasa, que tengo más que eso aquí en la vida, 1 kilo de grasa son 9,000 calorías. 9,000 calorías las tengo en 15 días de ejercicio. Bueno, sin embargo, aquí viene otro tema, la siguiente, por favor. Bueno, estamos invitados a igual, pero aquí viene la controversia mundial por el problema de las plantas y el problema ecológico. Siguiente, por favor. La confrontación histórica. Están los defensores de ambas dietas, pero los defensores de la dieta rica en plantas tienen argumentos buenos y no tan buenos. Los productos animales son tóxicos. A los que alimentan mal con antibióticos y todo, sí son muy tóxicos. La huella ecológica es terrible, porque para que coma 1 kilo de carne necesito quemar un buen de plantas, plantíos y selvas y todo aquello. El uso del agua, el calentamiento global, respetar la vida animal de todas sus formas. Entonces, este es el argumento más fuerte que son los defensores de la dieta nutricionalista. Pero en el caso de los defensores de baja en carbohidratos, alta en grasas, el azúcar es el villano y los alimentos procesados. Hojas verdes y verduras ok, aceite natural es ok. ¿Cuáles son las alternativas? Bueno, miren, desde el punto de vista de la conciencia ecológica, lo único que nos queda es cancelar la comida animal. Pero
Entonces me metí a estudiar la FAO para ver la FAO qué opinaba al respecto. Y la FAO dice, esperen, un momento. Kentucky Fried Chicken está deforestando la selva del Brasil. Sí. Están haciendo daños terribles a la ecología. Pero existen miles de millones de gentes que tienen pequeños ranchitos, que nada más viven de pastorear sus vaquitas, pastorear sus borregos, tener sus gallinitas, tener sus pollitos, y esos no contribuyen a la contaminación como lo están haciendo los otros. Entonces, si yo de alguna manera no puedo dejar de comer grasas y aceites y huevos y mantequilla y queso, pues puedo irme hacia esa parte natural todo y llevarme la más tranquila y hacer menos influencia y daño ecológico. ¿Sí? La otra es abrazar la dieta vegetariana y la otra es la dieta cetogénica pero sin consumo animal. O sea, dieta a base de altas grasas pero no animales, sino por ejemplo almendras, aceite de coco, aguacate, otras cosas. Siguiente, por favor. Entonces, nosotros queremos... La investigación que estamos haciendo y que vamos a seguir haciendo está relacionada con mantener la objetividad entre esos dos terrenos. Y aquí hay un doctor, Christopher Gallagher, que es una maravilla. Él es vegano por ética. Y sus hijos son veganos y su esposa es vegana. Defiende la conciencia social, pero evaluó las 4 dietas y encontró que la Atkins es la que da mejores resultados. Ahora el de la clase no le gustó. Sin embargo, no es el final de la historia, porque dicen que la ventaja es pequeña y que por tanto todavía hay espacio. Entonces, esa es mi tarea y vamos en el mismo barco. Buscar, a fin de cuentas, la verdad de las dietas. Siguiente, por favor. Ejercicio. El ejercicio es fundamental. El ejercicio, dice la gente, es que yo hago ejercicio y hago ejercicio y hago ejercicio y no adelgazo. El problema es que no por hacer ejercicio se va a adelgazar. El ejercicio está para estimular la sangre, para ir corrigiendo la inflamación interior, ir ayudando a la que la sensibilidad de la insulina mejore, para que la llavecita de la insulina funcione mejor, etc. El ejercicio se tiene que hacer. Algunos pueden hacer ejercicio aeróbico. Siguiente, por favor. Siguiente. Algunos pueden hacer ejercicio aeróbico como caminar. Otro, para desarrollar a alta distancia el nivel aeróbico máximo. Para desarrollar músculo y condición física se necesita ejercicio de resistencia. Pero modificando nuestra dieta, durmiendo bien, modificando nuestros hábitos de conducta y manteniendo un nivel de ejercicio según nuestra, en este caso, por ejemplo, nuestro fenómeno, según nuestra predisposición, podemos llegar al siguiente, por favor. Mitos: la grasa sale del corazón, no es cierto. La grasa es la causa de la obesidad, no es cierto. El azúcar es indispensable para el cerebro, no es cierto. El azúcar es sana, no es cierto. El colesterol se baja con soporte y mal. Los triglicéridos son altos por comer grasas, no es cierto. Esos son los mitos que ya fueron derrumbados por la ciencia. paradigmas. Heart healthy quiere decir no grasas. Fat free, no salt, sugar okay. ¿Cómo darle sabor a la comida? Con azúcar, saborizantes y aditivos. ¿Cómo conservarla? Con grasas transgénicas. Bueno, si nosotros comemos lo que no está empacado, es bueno. Si está la fruta, o sea, lo que ya viene empacado con el etiquete, con su información nutrimental y todo, estuvo procesado y la gente dice que eliminen eso. ¿Verdad? Bueno, siguiente, por favor. Conclusiones. Bueno, ya repetimos. Las dietas muy bajas de carbohidratos y altas en grasa funcionan bien. Sirven para quienes alta resistencia a las fibras. Las dietas altas en carbohidratos y muy bajas en grasa también funcionan. Ambas coinciden en eliminar los mismos elementos que son el azúcar, los alimentos procesados, la alta fructosa, las grasas refinadas, la variedad de aceites vegetales, los productos que se anuncian como libres de grasa, libres de azúcar o heart healthy. Hay quienes dicen que si está empacado no es bueno. Siguiente. Mi dieta preferida, hola, yo que Prefiero, si me preguntan, pues les digo, baja carbohidratos, alta en grasas como carne, pescado, huevo, mantequilla de granja, aceite de oliva, aceite de coco, aguacate, chicharrón, buena dosis de hojas verdes y frutas antioxidantes, asegura
órdenes.